Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. El día de hoy me acompañan Lorena Pérez y Felipe Segovia. Para nosotros en la Red de Guardianes de Semillas, la Lore y el Feli son los guardianes de los camélidos andinos y en especial de las alpacas. Y ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Tengan la más cordial bienvenida. Gracias, Javi. Qué chévere estar aquí. Gracias, Javi. Qué lindo participar de Radio Semilla. Bueno, este tema a mí me encanta y nunca he podido acercarme mucho a él porque la vida no da para todo lo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Pero siempre he estado siguiendo de cerca el trabajo que ustedes han ido haciendo. Y antes de entrar en la materia mismo de estos animalitos lanudos, peludos, ya nos van a decir la diferencia también ahí, quisiera un poco hacer una semblanza de cómo viven ustedes. Entonces, cuéntenos un poco sobre su granja, el abrazo del bosque, dónde se encuentran ubicados, empecemos por ahí. Bueno, ahora tenemos la bendición de estar ya 4 años, como tú dices, abrazados por el bosque, a 2 horas de aquí, de Tumbaco, en Atahualpa, dentro del distrito metropolitano, pero nos divide una montañita y al otro lado ya es Imbabura. Ya, ¿y cómo es el lugar? ¿Por qué dices que están abrazados por el bosque? Bueno, ahí estamos abrazados del bosque protector Piganta, que son 1,200 hectáreas de bosque nativo en un buen estado de conservación. Formamos parte también del ACUS Mojanda Cambugán. ¿Qué es un ACUS? Disculpa, todo término técnico que hay que explicarlo. El ACUS es un área de conservación y uso sostenible que justamente está por entrar en ordenanza en estos próximos días en el municipio de Quito. Y son 27,000 hectáreas de bosque y páramo conservado en la zona del Mojanda hasta con límite con la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Qué bonito. ¿Y pueden un poco describirnos cómo es ese bosque? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué tipo de árboles hay? ¿Cómo es el clima dentro del bosque? Te cuento que cuando llegamos a este lugar nos sentimos así literalmente abrazados por el bosque que está como en la espalda de donde vivimos. Son 2 montañas como 2 brazos grandotes llenos de bosque y es un bosque súper diverso. Te puedes confundir hasta con la selva, con diferentes colores en los árboles, hay naranjos y espingos de monte, también hay bastantes animalitos todavía. Esta semana justo le vimos al soche. ¿Qué es el soche? El soche, una cervicabra, un venadito enano y gordito. Ajá, qué bonito. Hace un mes más o menos le vimos, como le decimos nosotros, al vecinito, al oso de anteojos. Hay ardillas, águila andina, pava de monte, urracas azules. Y es un bosque húmedo, ¿no? Súper nublado, húmedo. Creo que viene a ser la determinación técnica. Como estamos en un huequito, nos llega la niebla, pero tenemos el encanto de estar un ratito cubiertos por la niebla y luego se baja hacia Atahualpa, hacia el pueblo más cercano. En este tiempo hemos entendido que nosotros somos habitantes del bosque y que el bosque nos acogió. Entonces, cuando llegamos allá, realmente aprendimos a convivir con la naturaleza, a vivir con el puma, por ejemplo, a vivir con el águila. No sabíamos diferenciar todavía al águila como tal, pero ahora sí somos partícipes también de la conservación del águila. Hemos avisado que está sobrevolando por ahí sobre nuestras gallinitas. Y claro, con la Fundación Cóndor Andino ahora hay una alianza muy, muy linda porque semanalmente la Fundación también hace el monitoreo de esta especie y para nosotros es muy enriquecedor desde nuestra familia y también con los guaguas. Y ya somos testigos de 4 pichones nacidos ahí. No jodas, en serio, pichoncitos de águila andina. Sí, hermoso. Este águila es una especie que está en peligro, ¿no? Está en bastante peligro actualmente y si quieren escuchar un poco más de este tema, les recomiendo el episodio que grabamos con Sebastián Con, que está también aquí en Radio Semilla, donde también de hecho mencionaban el águila de la cual estamos hablando ahorita, ¿no? Y ya mencionaron también a sus pichones. Cuéntenos un poco de su familia. ¿A los pichones de águila? No, los pichones tuyos. Pichones. Sí. Vivimos con 2 pichones, una de 12 años, que es la Sara, y el Juan de 6, que también está súper lindo vivir con ellos ahí en la granja. El Feli justo contaba ayer cómo la Sara es la doctora de las gallinas cuando les da gripe. Ella les coge a las gallinas, se está encargando de darles miel, propóleo, limón, en este cambio de temperatura. El Juan también. Y están creciendo ahí como parte, también como habitantes del bosque, como dice el Feli, por ahora. ¿Y la escuela?
El bosque es la escuela. Ajá. O sea, se educan en casa. Y la sus granja hijos. también, sí. Ajá. Bueno, entender que la familia también en una granja permacultural, en un ambiente de bosque, tiene muchos espacios como para poder desarrollarse y en este caso la Sara y el Juan Felipe en estos 4 años han tenido este privilegio de estar ahí, de vivir con el agua, de disfrutar los animales, las plantas y las vivencias también de la familia. Qué hermoso. Y en esa familia, como dices, hay animales de granja. ¿Con qué animalitos nomás están trabajando ahora? Bueno, nosotros tenemos 2 vaquitas que producen lechecita y tenemos una pequeña procesadora de lácteos. Hacemos yogur griego, hacemos queso, manjar de leche y los procesados de las vaquitas. Tenemos truchas, ocupando también de una manera adecuada los recursos como el agua. Tenemos... ¿Puedo interrumpirte ahí un segundito? Porque las truchas sí es a lo que quiero yo mencionar, ¿no? Porque acá estamos ya acostumbrados a estas truchas que de criaderos. Son criaderos sencillos los que hay en Ecuador realmente, ¿no es cierto? Pero se alimentan con balanceado y tienden a ser bien largas y flacas. Y a mí cuando conocí sus truchas que están prácticamente metidas en el bosque también, me sorprendió ver que eran menos largas, pero mucho más gorditas, ¿no? Y hasta ahora no me invitan a comer trucha, pero recuerdo que me dijeron que el sabor era otra cosa y la alimentación es otra cosa. Así brevemente sobre eso. Hay una cosa curiosa en las truchas que son supuestamente arcoíris salmonada, pero las nuestras no son de color naranja, son totalmente blancas. Hemos descubierto que el balanceado es el que les da ese toque salmonado. Ah, mira, tú Sí, no sabías vienen eso. del mismo criadero que un amigo y las de él son totalmente salmonadas. Y las nuestras mucho más blancas y con otro sabor, como tú dices, totalmente diferente. Más rico. Sí, las primeras que tuvimos fue un experimento, ¿no? Entonces era súper lindo porque a las 5 de la tarde, 5:30, empiezan ellas a cazar moscos y les ves pescando ahí, clup, clup. Lo que se acerque a la poza. Sí. Y la gente nos decía, se les van a morir las truchas, que cómo es posible que les tengan así. Entonces nos compramos un poquito de balanceado y una vez a la semana les demostrábamos que siguen vivas. Sí, la importancia también de que las pozas están ubicadas junto al bosque. Y esto que dice la Lore, justo que en el bosque se da mucha diversidad, digamos, y los insectos que hay en la tarde son la presa de las truchas. Entonces, ese es su principal alimento y sí, estamos contentos también de producir de esa manera. Hay que recordar que la trucha es un animal carnívoro, de hecho, ¿no? ¿No es cierto? No es que está ahí para comer balanceado de maíz y soya. Bueno, entonces estamos con las truchas. ¿Qué más tiene? También pollos de engorde, que también hemos creado nuestro propio balanceado y del cual estamos súper orgullosos. Nos hemos demorado algún tiempo, pero hemos hecho un montón de mezclas y hemos logrado que les encante a las gallinas, ¿no? Como les encanta el balanceado, a las pobres gallinas adictas al balanceado, a estas les encanta ya nuestro balanceado y nos demoramos muchísimo más que un pollo de granja normal que sale a 42 días. Nos demoramos mucho más, pero tenemos como la satisfacción de estar comiendo algo verdaderamente sano. Igual con los huevitos, también tenemos ponedoras, unos borreguitos de leche tenemos que, bueno, nuestra idea es mezclar la leche de vaca con leche de oveja para hacer quesos. Leche de oveja, de Sí. verdad. Yo he probado leche de cabra y sus productos, pero de oveja no, nunca he escuchado. Sí, Sí, hay una raza que es la frisón, ¿no? sí. Y la verdad es que parió nuestra oveja y dijimos, pucha, vamos a hacer leche, pero vamos a hacer queso, perdón, o yogur, pero no pudimos porque es tan rica que los guaguas se pegaron toda la leche. Y también tenemos unos patitos, que el Juan es el encargado de los patos. La pata tiene 9 patitos y el Juan ahora se ha encargado de domesticarles, dice él, ¿no? Y también es parte de estas vivencias que tenemos, pero él está encantado realmente con los patos. Vemos que el pato es un animal muy noble porque no daña la huerta, está suelto, le gusta estar cerca de las acequias, igual come mucho insecto y nos gusta mucho también esta especie, ¿no? Ayuda a controlar las plagas. Ayuda a controlar las plagas. Y el Juan tiene 6 añitos, ¿no? Lindo a esa edad dedicarse a una cosa así. Sí, sí, sí. Tilapias no tenían también. Teníamos unas tilapias, tenemos todavía, pero más así como decorativas un poco, que están en una pequeña albarrada. Y sí, nos han servido, digamos, para decorar el espacio, también para que haya una diversidad en la granja, ¿no? Pero también hemos entendido que tenemos que comernos. Y de Ajá. hecho, hemos empezado ya a comernos las tilapias también. Tilapia criada así por uno mismo es riquísima. Sí. O sea, quien compra tilapia de criadero en el Supermaxi no tiene idea en realidad de lo que sabe una verdadera
verdadera tilapia bien criada, ¿no? Unos peces más ricos que hay. Y con ellas quisimos hacer la experiencia porque les pusimos en un pantano donde no hay ingreso de agua para que se oxigene el agua. Y también a ellas sí nunca les hemos dado de comer. Entonces son como gorditas y muy chiquitas. Pero sí, ahora nos estamos empezando a comer las tilapias. Qué delicioso. ¿Y llamas, alpacas? Sí, la granja tiene 4 alpaquitas y son nuestra vida, ¿no? Son nuestro sueño también. Las alpacas para nosotros tienen, no sé, un momento de felicidad diaria y también nos proyecta hacia el futuro. Entonces, sentimos que la alpaca nos da mucho, ¿no? Nos da abono, nos da fertilidad en el suelo, nos da una armonía realmente linda en la granja y también en el trabajo que desarrollamos. También creo que nos recuerda a esta iniciativa que empezamos cuando éramos enamorados, como soñadores e idealistas. Creo que el verles nos recuerda a todas esas mujeres que están detrás de este proyecto. Yo quería empezar el tema ya central preguntándoles qué son los camélidos andinos, por qué se llaman camélidos para empezar. Y empecemos desde el inicio con la historia natural de estos animales. ¿Dónde evolucionaron? Porque es bien interesante ese tema. Vamos ahí. Bueno, los camélidos andinos tienen su origen en Norteamérica y claro, hacen una migración hacia América del Sur y se posicionan prácticamente en Perú, Bolivia, Argentina, Chile y también una partecita de Ecuador, ¿no? Podemos hablar de camélidos sudamericanos de silvestres y domésticos. Los silvestres tenemos a la vicuña y al guanaco, que son los ancestros de la llama y de la alpaca. Vamos con esos animalitos. La vicuña creo que nuestros oyentes sí han de haber visto alguna vez, por lo menos una fotito. Pero de todas maneras, descríbanle así. ¿Cómo es la vicuña? Bueno, la vicuña es un animal como muy bajito. Los que conocemos Ecuador podemos situarnos imaginariamente en el Chimborazo y en las faldas de estas 3 provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Podemos encontrar 7,000 vicuñas que son cafecitas, ¿no? Son cafecitas muy finas, muy veloces, pueden correr hasta 60 kilómetros por hora en unas altitudes superiores a los 4,000 metros. ¡Qué bestia! Y llevan la fibra más fina del mundo, ¿no? De 12 a 14 micrones. ¿Qué son micrones? Es una medida que podemos darle a la fibra, al diámetro de la fibra del camélido, ¿no? En este caso de la vicuña. ¿Y qué significa? Que mientras más delgado es, mayor calidad tiene. Mientras menos micronaje, mayor calidad. Yo les he oído a ustedes discutir la palabra lana. ¿Tienen lana las vicuñas? No, las vicuñas, las alpacas, las llamas, los conejos, las cabras tienen pelo y las ovejas tienen lana. ¿Y cuál es la diferencia entre el pelo y la lana? Perdonen la ignorancia. Cuando empezamos a aprender esto con un veterinario, un maestro en camélidos de Perú que se llama Javier Vilca, nos decía que es casi un insulto decir lana cuando hablamos de camélidos. Y eso nos quedó también en nuestros cursos cuando podemos capacitar. Decimos, no es lana, es fibra o pelo. Y eso nos ha pasado un poco la fiebre. Y la diferencia es que si le ponemos a un pelo al microscopio y a una lana al microscopio, la lana tiene estos ganchitos alrededor del pelo principal, digamos. Tiene ganchitos, crochets. Ajá. Y el pelo no. El pelo es una sola cosa. Es liso. Es liso. Ajá. ¿Por qué tiene ganchitos la lana de la oveja? ¿Se sabe? Por la razón, no sé la razón por la que tenga ganchitos, pero esa es la diferencia entre lana y pelo. Y la lana es mucho más fácil hilarle, es más fácil afieltrarle. Y el pelo es mucho más difícil porque no tiene esos ganchos, esos crochets que te ayudan a apelmazar o a unir un pelo y otro, ¿no? ¡Qué increíble! Sí, otra cosa súper importante es que la lana tiene lanolina y la fibra no tiene lanolina. ¿Qué es la lanolina? La lanolina es una grasita natural de la lana de oveja, ¿no? Y claro, es muy utilizada también para la cosmética. Digamos, hay muchos usos de la lanolina como tal, pero la alpaca no tiene esta grasita como tiene la oveja, ¿no? Es una grasa mucho más densa, pegajosa. La lanolina. La lanolina. Uh-huh. Y la de la alpaca es una grasita mucho más sutil, mucho más liviana. Imagino que cuando tejen lana de oveja hay que quitar esa lana primero, ¿o no?
Se quita el exceso de la lanolina, ajá. Porque se hace demasiado pringoso. Tosco, sí. Me encanta esa palabra, pringoso. Entonces estábamos en las vicuñas. A mí las vicuñas me parecen los más guapos de los camélidos, ¿no? Son de una belleza, unos ojos con unas pestañas enormes, son alucinantes. Pero decías que hay ¿cuántas en Ecuador? Ecuador tiene 7,000 vicuñas. En la reserva Chimborazo son silvestres y son propiedad del Estado, ¿no? Son propiedad del Estado ecuatoriano. ¿Qué significa eso en la práctica? La gente no puede usarles, debe dejarles La gente en no paz. puede usar, no puede cazar. Y si es que la usa, digamos así, tiene que ser a través de un permiso CITES, que es un permiso especial que tienen todas las especies que están en peligro de extinción o que están en esta lista de la UICN, ¿no? ¿Y cómo llegaron a ver estas vicuñas aquí? ¿Son las que habían originalmente en Ecuador o las trajeron de algún lado? Bueno, Ecuador tiene un proceso de recuperación de los camélidos, digamos, y de la vicuña. La Reserva Chimborazo recibió vicuñas de parte de Chile, de Perú, en la década del 80 más o menos. Hay un convenio de la vicuña en donde cada país signatario del convenio, que es Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, miembros de este convenio tenían que entregar 100 vicuñas al Ecuador para repoblar y para recuperar esta especie. El fundamento de esto es que cuando von Humboldt llegó al Chimborazo, en una litografía iluminada, observó y dibujó camélidos, ¿no? Y describió ovejas de cuello largo, que eran camélidos, eran vicuñas, eran alpacas, eran llamas. O sea que estamos reintroduciendo algo que sí existía antes acá. Y me imagino que en Perú, Bolivia, Chile hay bastantes más vicuñas, ¿no? Claro, claro. Se sabe, hay cifras. Sí, si no me equivoco, Perú tiene 200,000 vicuñas. Ecuador tiene apenas 7,000. Pero claro, es una de las fibras más valoradas del mundo, ¿no? 1 kilo de fibra, en fibra sucia, sin descerdar, puede estar por los $300 a $400 la fibra sucia. 1 kilo. 1 kilo. Y la fibra predeserdada o deserdada puede llegar a $800 el kilo. Qué bestia. ¿Y se utiliza aquí eso? Tú dices que es del Estado el que es propietario, pero... Aquí en el Ecuador no, en Perú, Bolivia sí hay experiencias, digamos, de uso en comunidades. Ancestralmente había esta fibra, era muy valorada también y usaban los pueblos incas, ¿no? Especialmente las jerarquías. Y actualmente es una fibra que tiende siempre a la exportación y al manejo de grandes empresas, pero es un nicho muy pequeño, ¿no? Ok, esa es la vicuña. ¿Y el guanaco? El guanaco es el ancestro de la llama y especialmente la tiene Argentina y Bolivia y también Perú. El guanaco es un camélido el más grande que nos podemos imaginar. Es muy parecido a una llama, trompudo, orejón, grande, muy vigoroso, muy fuerte, que camina por los altos Andes, ¿no? Y cuando dices grande, ¿a qué te refieres? ¿Qué tamaño tiene más o menos en su cabecita, si está erguida? Bueno, de memoria no me sé, digamos, pero pienso que a la cruz, digamos, estará en unos 1 metro, 1,20 m más o menos. La cruz es donde se junta la espalda con el cuello, ¿no? Sí, Uh-huh. sí, de altura, digamos, tendrá unos 2,50 m. Más sí o es menos. Grande. Claro que sí es grande. Con el cuello erguido, claro, ¿no? con Como el cuello tú dices, erguido, pero wow. eso te digo, a la cruz estará en 1 metro, 1,20 m. Qué interesante. Entonces, de la vicuña derivó la alpaca y del guanaco derivó la llama. ¿Se sabe más o menos cuándo ocurrió esto? Porque siempre decimos los incas, pero los incas son apenas 150 años antes de que lleguen los españoles, como mucho, ¿no es cierto? Claro, hay un proceso de domesticación. Hay un libro hermoso que le recomiendo leer, El oro de los Andes, en donde justamente narra toda esta historia y podemos adentrarnos de alguna manera. Entonces ya tenemos un poco la perspectiva histórica del uso de estos animales y antes de empezar el podcast hablábamos de que de hecho hay en el registro arqueológico, incluso en la costa. Ahora en cambio se piensa que son animales solo de páramo. ¿Qué hay de cierto en esto? Y vemos también la diferencia en climas entre la llama y la alpaca, si ocupan los mismos climas o no. Bueno, los camélidos habitaron nuestras zonas, nuestros valles interandinos, y al llegar la conquista española llegaron ovejas, llegaron mulares, llegaron caballos, llegaron vacas y fueron desplazando estos pastizales, estas zonas ricas en vegetación también para los camélidos y fueron desplazados hacia las alturas, hacia los páramos. Entonces muchas veces les vemos a los camélidos como animales de páramo, pero en realidad eran de valles interandinos, muy utilizados y como dices Javi, también podemos ver que a la llama le utilizaban como los arrieros para llevar. O sea, es una bestia de carga. Sí, utilizada también para la carne también, ¿no?
como Esto alimentación. de la carga, ¿cuánto puede llegar a cargar una llama? Será un quintalito ubicado entre sus dos costillares, Alforjitas, sí, ajá. en las Las alforjas. alforjas. Claro, es menos de lo que carga un burro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ya es algo. Entonces aquí, de lo que parece, había miles y miles de estos animales. Lo que yo preguntaba un poco es si es que la alpaca es más de páramo que la llama o ambas ocupan los mismos lugares. Yo creo que por cómo se ha desarrollado el pelo de la alpaca, que es mucho más fino, es como que se ha ido adaptando más al frío, ¿no? Que Ya. la llama. Sí, la alpaca también se adapta, igual que la vicuña, ¿no? Los camélidos en general se adaptan más a zonas secas. Entonces, hablamos de la puna seca, del páramo más seco, no tan húmedo. Cuando se desarrollan estos animales en zonas húmedas, hay problemas de enfermedades, especialmente la fasciola hepática y la sarcocistiosis, Que son parásitos. que son parásitos. Veamos un poco la diferencia entre los dos animalitos. Describámosles así, cómo es cada uno de ellos. La alpaca es un animal que tiene una conformación muy atractiva, digamos, un animal que tiene un manto que es el vellón, que le decimos, que es muy abultado. Hay diferentes grosores dentro de este manto. En las patas, en la cabeza, por ejemplo, encontramos fibra muy gruesa y en la columna vertebral y costillas encontramos fibra muy fina. La alpaca es un animal ñato, es un animal... O sea, tiene un hocico corto. Un hocico corto. Ajá. Tiene los ojos, siempre tendemos a que sean uniformes, o sea, de color café o ojos oscuros. No buscamos ojos claros, que ¿Por qué? les llamamos ojos zarcos, porque es un proceso, esto lleva a que los camellos o las alpacas también viven un proceso de consanguinidad y eso no buscamos, ¿no? Buscamos como un animal definido también, con orejas cortas, no orejas largas, ni tampoco trompudo, como te dije. Esto de la consanguinidad lo que significa es cuando se cruzan entre primos, como quien dice, ¿no? Demasiado cercanos, porque el animal va a ser más débil, me imagino, igual que sucede con el maíz y con la gente. También pasa que, por ejemplo, las vicuñas que viven en estado silvestre, cuando hay consanguinidad, a pesar de que la fibra es súper fina, tiene cerdas. Por eso el Feli hablaba de el kilo de vicuña con cerda, $300, y el descerdado, $800. Entonces, la vicuña es súper fina, con un micronaje entre 2 y 14 micrones, pero tienes que sacarle las cerdas por la consanguinidad. ¿Qué son las cerdas? Son pelos gruesos Ya. que están en medio de un vellón delicioso, súper suave. Pues esto ocurre por la consanguinidad. Hay una teoría que dice eso. Y la alpaca, al mezclarse y haber consanguinidad, empieza a ver lo mismo. Entonces queremos evitar eso. Porque si te pones un saco baby alpaca, pero con cerdas, de ley te van a picar las cerdas. Ajá. Y entonces el signo de que hay una consanguinidad es el ojo claro. Sí, y también, claro, el guanaco y la llama tienen cerdas como parte de su biología natural, digamos. La vicuña y la domesticación de la alpaca, digamos, ha dado para que justamente el fenotipo de la alpaca como tal no tenga cerdas. Entonces, los incas sí se han demorado varios años en trabajar esto, ¿no? Para tener un vellón realmente limpio, ¿no? Claro, Sin como cerdas. dice la Lore, son miles de años. En realidad, mucho antes de los incas debieron haber empezado este proceso. Sí, para mí, para concluir la descripción de mi fe de la alpaca, es como que vemos una bolita de pelos, mucho más armónica que la llama, como decía el feliñata, con pelito en la cara, y algo que me apasiona a mí es la actitud de la alpaca frente a la llama, que ya vamos a decirles cómo es la llama según nosotros, ¿no? La alpaca es súper curiosa, se acerca, si ve una cámara de fotos grande, quiere verle a la cámara. Si sales con un sombrero, estás con un sombrero, quiere ver el sombrero, y es amigable, más dócil, con una mirada profunda. Sí, también no podemos hablar solo de alpacas como tal, sino hay razas de alpacas. Estamos hablando, en nuestra mente nos estamos imaginando una alpaca así como globito. Esa es la alpaca de raza huacaya. Pero tenemos también una alpaca que es de raza suri, que es una alpaca que tiene los pelos largos y se le tienden a ir hacia abajo, hacia el piso. Y es una fibra muy sedosa. También es una raza de alpaca, ¿no? En llamas también podemos encontrar dos razas, ¿no? Que es la chacu y la cara. Una que es grande, es alta, fuerte, y otra que es más bajita y un poquito más peludita, ¿no? Y entonces, ¿cómo son las llamas? ¿Cómo describiríamos a la llama? Yo le describiría a la llama como un animal tal vez
como más fuerte, con Más un grande, espíritu ¿no? más fuerte, es un animal más grande y que se adapta mejor también, tiene más rusticidad que la alpaca como tal. La alpaca es un poco más sensible de alguna manera, ¿no? Muy similar a la descripción que hice del guanaco, un animal alto, hocicón, orejudo. ¿Con las orejitas paradas siempre o hay llamas con orejas caídas también? Bueno, las orejas caídas es un signo de que es una respuesta que está atenta a que algo pasa, ¿no? Ajá. Entonces hay un perro o hay algún animal silvestre, entonces también es el comportamiento de la alpaca o de la llama. Y la llama tiene el rostro entonces más largo y no tiene el pelito en los cachetes y en la Ajá, frente. Ajá. hocicudita, orejas largas. Yo diría con cariño, ¿no? Un poco menos armónica. Ya depende de los gustos de cada uno. Y terca. ¿Ah, sí? Es terca, yo sé decir que es un poco sobrada, porque si te fijas en la alpaca, ella camina con la cabeza con docilidad y la llama, ¿le ves? Y camina así como un poquito más altiva con la quijada así y es un poquito más agresiva. O sea, la alpaca no es agresiva, la llama sí. O sea, hay llamas malgeñas que te escupen y todo, ¿no? Y cuando la gente nos dice, ve alpacas y dice, escupe, escupe, y nosotros no escupe, porque están acostumbrados a que las llamas sí escupan. Entonces, son súper diferentes. Aquí donde estamos grabando, en la casa de David Lazo, hay una pareja de animalitos que después capaz les vemos para que me digan qué son. Pero ella es una llama, la hembra es una llama sin duda, porque entra totalmente en la descripción que acabas de hacer. Y se llama Linda, porque realmente se lo merece. Es siempre quienes le hemos conocido, he venido acá, solemos decir que tiene una actitud de reina. Una total reina, es impresionante la altivez y todo, y claro, cualquier cosa que le molestes, te escupe directo en la cara. Lo cual a mí me da mucha curiosidad, porque siempre te temes de los animales que te muerdan, que te pateen, que te tuspen, ¿no? Que te corneen. Y la defensa de la llama parece ser esta, ¿no? Y no, yo no entiendo esa defensa. No sé si ustedes saben algo al respecto. ¿Por qué la defensa es de escupir? O sea, a mí me ha escupido en la cara directamente una vez que me acerqué a darle un beso y me escupió de frente en la cara. No es ácido, no, o sea, no te pasa nada realmente. Es como que su defensa es su desprecio absoluto contra ti. No sé, ¿qué saben ustedes de esto, el escupitajo? Sí, bueno, o sea, es simplemente que están molestas y que no están contentas con la presencia de uno ahí porque se sienten de alguna manera invadidas. Aquí yo tengo una anécdota muy bonita que es cuando nosotros compramos 25 alpacas castradas y llegaron a Linga. La Lore tenía unas ganas de acercarse al potrero, de verles, estábamos súper emocionados y me acuerdo que sacó la quena y comenzó a tocar la quena. Y poco a poco estas 25 alpacas hicieron como un círculo alrededor de la Lore y comenzaron a escucharle lo que estaba entonando, ¿no? Nosotros súper emocionados también porque también sentimos que eso es parte del comportamiento, ¿no? Si uno les da también cariño, les da amor a los animales, recibe también eso, ¿no? Fue un momento mágico. Suena totalmente Sí, mágico porque además sí. no estabas tocando el trombón, pues estabas tocando la quena, la flauta andina. Que me Sí. imagino que llevarán varios miles de años escuchando, ¿no? Estos animales. Qué impresionante anécdota. Sí, De verdad. les cantábamos, o sea, les cantaba y tocaba la quena. Y como dice el Feli, nos rodearon y se sentaron. No O sea, puede no ser. solamente estaban parados, sino que se sentaron alrededor. Sí. Oh, qué cosa tan hermosa, qué bestia. Y les cuento también una anécdota chistosa, que en las capacitaciones mi Feli habla mucho de la genética del ojo zarco, ¿no? Que es un problema para tratar de dejar de hacer esta experimentación de mezclar llamas con alpacas y tener una alpaca pura y no boicotearles a los incas tantos miles de años de domesticación. Pero ponemos mucho énfasis en la consanguinidad. Y una vez llegamos a la familia entera, a la comunidad, y la comunidad nos ve y dice, ¡ay, qué pena! Toditos ojitos zarco. Pero tiene los ojos claros. Qué chistoso. Entonces, ahí nos metemos a estas mezclas, porque, claro, mientras yo crecí, siempre todo se llamaba yamingo. Ese era el nombre genérico de cualquier animal que se parezca a estos, ¿no es cierto? Pero, ¿existe el yamingo por sí? ¿Qué son los guarizos? ¿Qué son estas mezclas? Cuéntenos. Bueno, los camélidos tienen un sinnúmero de cruces que realmente confunden fácilmente, ¿no?
Claro, el zamingo es el macho llama, ¿no? O sea, la llama macho. Y sí hay un montón de cruces, o sea, entre alpacas y llamas hay guarizos. Entre vicuñas y alpacas hay paco vicuñas. Y sí, así podemos comenzar a dibujar estos cruces y hay un sinnúmero de raíces y de cruces, ¿no? Yo entiendo la parte productiva, pero desde un punto de vista de la supervivencia de la especie, se suele decir que estas hibridaciones le dan fortaleza al individuo. Pero no siempre es así y no siempre es del todo viable. Yo recuerdo el caso del caballo y el burro, ¿no es cierto? Bueno, el caballo y la burra que dan la mula y la mula es infértil. ¿Pasa lo mismo con estos cruces? Lamentablemente aquí en los camélidos, o sea, estos cruces pueden volverse a reproducir y eso da un problema ya de manejo. O sea, como hablamos ya de las cerdas y si el objetivo de criar alpacas obviamente es la conservación y todo, pero es el tema de fibra, de hacer prendas lindas. Necesitamos también tener animales hacia eso, ¿no? Hacia la fibra. Y en el caso de las llamas también, ¿no? Hacia la carga o también hacia la fibra, pero tratar de definirnos hacia qué línea o hacia qué especie vamos a manejar. Porque cuando hay cruces y queremos sacar unos lindos sacos y a la vez el momento de la esquila vemos que no tenemos muy buena fibra, no es un buen plan, ¿no? Entonces creo que sí es importante definir. Entonces el guarizo, ¿cómo lo definirían? ¿Se puede ver a simple vista que un animal es un guarizo, Lore? No es ni llama ni alpaca. ¿Pero hay que tener ojo entrenado o se ve simplemente? No es tan difícil ver. Es una llama con doble fibra, o sea, más gordita, más densa la fibra, más peludito, digamos. Pero es una llama, hocicudo, orejón, pero con más fibra. Ya. Y sus cerdas, digamos, se pueden notar claramente el engrosamiento del micronaje, o sea, tiende a subir hacia los 24 o 30 micrones, digamos. En cambio, una alpaca va a tender hacia un micronaje más fino, ¿no? Interesante. ¿Y la fibra de la llama tiene usos? Sí, en Argentina la usan bastante, en Perú también, pero hay este proceso de descerdado. Entonces, hacen la esquila, hacen el descerdado y hacen el uso de la fibra. Es más trabajo. Es más trabajo. Y la calidad es menor, me imagino. Sí. ¿Son difíciles de manejar? Son unos animales muy dóciles de manejar, muy adaptables a cualquier tipo de finca y también de ecosistema. O sea, no a la costa, sí desde los 2500 hacia arriba como un ideal, ¿no es cierto? Pero sí, son unos animales muy nobles. Yo he visto llamas en la Amazonía que la gente tiene. ¿Cómo es la cosa? ¿Sufrirán ahí exceso de humedad? Tienden a botar el pelo, ¿no? O sea, como cualquier animalito, o sea, un perro, por ejemplo, que puede ser europeo de climas fríos, pero si está llevado hacia zonas cálidas, digamos, no le tiende a salir tanto pelo, ¿no? Va perdiendo el pelo. Algo así pasa, ¿no? Se adaptan bastante bien, pero es preferible tener en zonas andinas. Ahora, aquí a la Linda le está pasando una cosa que ya le pasó a una alpaquita de nuestro amigo Rogelio, que le pueden escuchar también en un episodio Permacultura Indígena del podcast. Y la alpaquita de él murió porque tenía los dientes demasiado largos y ya no podía masticar. Se le pudrió la comida en el estómago, eso es lo que él me contó. Y acá le vemos a la Linda que está ya como sus dientes inferiores asomando. No sé, para empezar, si tiene dientes superiores también, eso también cuéntenos. ¿Y por qué se da este fenómeno? A ver, ese es un proceso también de desarrollo genético. O sea, uno puede escoger individuos que tengan una mordida normal, que la mandíbula superior y la inferior tengan un choque normal. También les cuento que ellos en la mandíbula superior no tienen dientes, sino tienen un rodete dentario y en la parte baja tienen 3 pares de pinzas que van cambiando de acuerdo a la edad. Entonces se puede diferenciar la edad solamente viendo los dientes a partir de los 2 años y medio. Yo había escuchado que es también porque en las zonas más secas donde viven la hierba suele ser más abrasiva. ¿Cómo es eso, Lore? O sea, en el páramo, al comer pajonal, se van limando naturalmente los dientes y este proceso de tener los dientes muy largos es mucho más lento. Y de todas maneras, la alpaca necesita que le limemos los dientes porque tiende a crecerle demasiado. Entonces, una parte de nosotros es esa. Debemos limar dientes, cortar uñas. Ah, wow. ¿Y con corta uñas y lima de uñas o cómo? Porque aquí Rogelio decía Sí, que va a traer la moladora. Es una lima más tosquita, ¿no? Ya. Y en el páramo, obviamente, estos procesos son más lentos porque al estar en contacto con el pajonal, tanto en la mordida como en las patas, crece menos. Ya. Y estos animales, esto también es importante, no tienen cascos, como por ejemplo el borrego, el chivo y la vaca. ¿Qué es lo que tienen en las patitas? Tienen almohadillas plantares
y son como los perritos, ¿no? Para imaginarnos, es una sola almohadilla con 2 uñitas que crecen hacia los lados. Entonces hay que hacer los cortes de estas uñas 2 veces al año. Y las almohadillas plantares sirven para que, yo digo, una almohada esté sobre otra almohada, que es el páramo, ¿no? Entonces son animales de bajo peso, máximo 45 kilos, que están sobre otra almohada, que es el páramo. Eso es algo que yo he repetido desde que empecé a dar clases de permacultura. El hecho de que estos animales no son agresivos con el ecosistema, porque incluso si hay un arbolito germinando, la pisada no le va a matar, ¿no? Esto es algo que a mí me apasiona, Javi. Y es que al tener el páramo, este animal que no es introducido sino nativo, yo digo de chiste, todo esto va fríamente calculado para que no le cause ningún impacto negativo y todo lo contrario, ¿no? Como dice el Feli, las almohadillas del páramo y el pajonal y el suelo del páramo, que es tan frágil y tan maravilloso al ser el colchón del agua y la reserva de agua, almohada con almohada y bajo peso no causa impacto. Pero vacas, ovejas, caballos destruyen el suelo, destruyen las plantas, levantan las plantas, erosionan, y la alpaca no. Otra cosa que me parece hermosa de la alpaca es que ramonea. O sea, ella come ramitas, semillas, frutitos y... O sea, perdón, lo que eso significa es que no son técnicamente animales de pastoreo, como si es una vaca, que es un animal de la sabana, que come principalmente pasto. Las llamas de alpaca sí pueden comer pasto, pero son en realidad animales de ramoneo. Sí. ¿Qué significa ser de ramoneo? Comen ramas, o sea, te ayudan a podar los arbustos de páramo y escarifican estas semillas y les vuelven a sembrar, ¿no? Entonces, la escarificación, perdona, es un pulido que se le hace a ciertas semillas para que puedan germinar. Exactamente. Todo eso es maravilloso de la alpaca, y también que al comer la flora del páramo, ellos le cortan y eso estimula, ¿no? Las ovejas, las vacas arrancan de raíz y chao. Claro, porque son de pastoreo, pues porque el pasto sí resiste a eso. Como tiene el cuerpo realmente de crecimiento debajo del suelo, no importa cuánto le cortes arriba, el pasto sigue creciendo, pero la vegetación nativa no es así. No. Es una adaptación maravillosa, ¿no? De estos animales. Maravillosa. Impresionante. Y hay otra cosita más que es súper linda también, y es que las alpacas, en la caravana de alpacas que tú tengas o que se vea en un espacio determinado del páramo, esa caravana busca sus baños, entre comillas, ¿no? Busca espacios determinados para hacer popó. Ellos van, el grupo de alpacas, y tienen estos varios espacios donde hacen popó, y luego el pipí hacen en esos mismos espacios. Entonces encapsulan el nitrógeno en su caquita. Ya, yo aquí he visto donde David, que de hecho hay ciertos lugares donde la hierba está creciendo súper fuerte y me asombra que no se la coman, pero debe ser porque son los baños. Entonces ahí obviamente la hierba está creciendo mejor porque tuvo el aporte del estiércol, pero no van a comer ahí nunca, ¿verdad? Exactamente, y se va regenerando este suelo por parchecitos, ¿no? Donde fue su baño se va regenerando y crece un pasto abundante y fértil, y así son los parchecitos de pasto donde luego ellas van a comer eso y cambiar sus baños. Sí comen, cambian los baños después y comen los parchitos. Qué fenomenal. Ahora, este trabajo de ustedes con las camélidos, especialmente con la alpaca, no es que lo han hecho solamente en su granja, sino que han llevado también como una labor social. Felipe, no sé si quieres contarnos un poco de cómo es esa historia. Sí, bueno, ahí es parte de nuestra historia de vida. Desde novios con la Lore, ella desde las guianza en los páramos y las mujeres con sus guangos y usos en los páramos, digamos. Y yo desde mi trabajo en las comunidades indígenas, creando y generando planes de manejo, buscando un equilibrio ecosistémico del páramo como tal. Ha habido, como en este proceso, ha habido mucha inserción de alpacas a páramos, a comunidades campesinas, justamente buscando alternativas para que los bovinos no invadan de alguna manera los páramos, ¿no? Porque ya había causas de erosión como muy, muy fuerte. Perdón, los bovinos son las vacas y los toros, ¿no? Que efectivamente hay lugares en Ecuador donde los animales de estos son adecuados, pero los páramos no, definitivamente no, ¿verdad? Y hay zonas de altura, claro, donde ocupan los toros bravos, especialmente ocupan como áreas bastante extensas y crean como una erosión bastante importante, ¿no? Hay varias fotografías del mismo Chimborazo, donde en época de haciendas los borregos echaban una nube de polvo, ¿no? Justamente limpiando toda esa flora nativa.
Entonces sí, animales de páramo como muy, muy adaptados y que en comunidades indígenas se ha extendido desde Azuay prácticamente hasta Imbabura. Aquí en Ecuador prácticamente Chimborazo y Cotopaxi son las provincias que más población de alpacas tienen en el momento. Actualmente hay unas 6,000 alpacas y están bastante bien manejadas. Creo que ha habido un proceso interesante. Hemos sido partícipes también del grupo, de la generación del grupo de trabajo en alpacas desde el 2010 al 2013, en donde con diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales logramos varios hitos importantes. Unos de estos fueron como 5 talleres nacionales, el fortalecimiento de la cadena de valor, la generación de cadena de valor como tal, la identificación de los nudos críticos en la cadena, y esto nos llevó también a generar proyectos a nivel nacional, ¿no? Para que se use la fibra de la alpaca, entiendo. Sí, desde los diferentes eslabones, ¿no? O sea, desde la parte del manejo y genética había como una queja de que había muchos guarizos aquí en comunidades indígenas y que la fibra sacaban a los mercados y era muy barata. No había una buena genética como tal, solamente un criadero de alpacas en el sur del Ecuador que prácticamente fue quien distribuyó los camélidos, las alpacas a todas las comunidades. Y en el 2013 hubo la oportunidad de hacer una importación de 200 alpacas desde el criadero Pacomarca en Perú, prácticamente desde el lago Titicaca hasta acá Ecuador, ¿no? 28 organizaciones alpaqueras en el Ecuador se hicieron beneficiarias en un proceso de pase en cadena y bueno, se crearon 4 núcleos genéticos identificados también, y esto en el transcurso de los años del 2013 al 21 vemos que la calidad de la fibra ha mejorado notablemente, ¿no? ¿Cómo les trajeron desde el lago Titicaca? Perdona la pregunta. Bueno, en realidad fue una locura apoyada por diferentes sectores vinculados a las alpacas. Trajimos en 5 trailers. Recorrimos 3,000 kilómetros. ¿Tú te fuiste a traerles desde allá? 2 veterinarios incluidos en este convoy, ¿no? Que íbamos prácticamente con el riesgo de que hasta pueda haber mortalidad porque pasábamos por la zona cálida peruana y ecuatoriana, pero llegaron sin problema. Pobres alpaquitas, metidas en el tráiler, camino tan largo. Eso sí suena una aventura loquísima. Qué lindo que hayan hecho ese trabajo. Y a la final, ¿en qué deriva todo esto? O sea, la gente cría las alpacas y luego tiene que sacar el pelo. Y ahí es donde yo recuerdo con mucho cariño que ustedes hicieron con nosotros, con la red de Guardianes de Semillas, un taller al cual yo asistí parcialmente. Pero me acuerdo ahí que ustedes explicaban las distintas partes del animal, el pelo. ¿Cómo es esta cuestión de la educación que ustedes han trabajado para las comunidades? Ahí creo que llevamos también como esta parte del aprendizaje que te contamos, Javi, desde este sueño de cantarles a las alpacas, de tocarles, de experimentar desde la vida mía y de la Lore en qué hacer con la fibra. Yo busqué como la tendencia de la industria, de buscar precios, de hacer mercado, y la Lore, en cambio, desde la parte ancestral buscó encontrar desde las raíces qué hacía falta, ¿no? Cuéntanos, Lore. Les cuento una cosita, cómo nació también Pacocha. Pacocha primero, a ver, Pacocha es el emprendimiento que ustedes tienen como familia. Sí, se llama Pacocha, en lengua quechua es alpaca. Ah, ya. Fue porque el Feli trabajaba en Guamote. En la Sierra Centro del Ecuador, alto, en la montaña. Y muchas comunidades tenían alpacas como un elemento de conservación de páramos por parte de las fundaciones. Pero para las comunidades no era un beneficio, era un problema. Desde el manejo, que se morían, que no sabían cómo controlar las enfermedades, hasta tener cuartos llenos de fibra de alpaca. De un cuarto, me acuerdo que eran 2,000 kilos o 4,000 kilos de alpaca guardada por años, llena de moho, húmeda, hecha pedazos. No sabían qué hacer. Entonces el Feli y yo dijimos, ¿cómo puede ser una de las 5 fibras más finas del mundo? Maravillosa, sedosa, que vamos a Perú y un poncho te cuesta $300 o más. Y aquí está podrida la fibra y las comunidades están súper desmotivadas. Es un problema. Entonces eso nos motivó a nosotros como a decir, ¿cómo puede ser? Tenemos que hacer algo. Las comunidades tienen que tener un beneficio de esto y tenemos que volver a valorar la alpaca. Y yo digo que perdimos nuestra cultura alpaquera en la conquista y las comunidades sabían hilar solamente borrego, decían ellos, ¿no? Que no es nuestro animal. Claro, ya no sabían hilar estas otras nada, fibras. Ni criar una alpaca, ni nada. Entonces fue como un desafío de volver a unirnos con ese animal, si es parte de nuestros ancestros, y sacar el beneficio. Entonces ahí empezamos como autodidactas, como a ver cómo se maneja, qué pasa, cuál es esta enfermedad, cómo se cura. Y ahí entra un amigo súper querido que es el Stuart White, que nos guió un montón, nos enseñó un montón. Y él nos desafió y nos dijo, ¿quieren hacer algo con la fibra?
cómprense unas alpacas, pues, y experimenten. La vida Y real. Sí, pero ¿con qué plata, Stuart? Entonces, él nos propuso vender unos machos castrados para hacer toda clase de experimento con la fibra. Y Les ahí vendió a empezó ustedes. Pacocha. Sí, era indispensable, creo yo, porque experimentar con alpacas de la comunidad no era viable. Y así empezamos, o sea, prueba-error y acierto. Y claro, después vinculamos a varias comunidades en este proceso. La Lore mandó fuimos a esquilar parte de estas alpaquitas que teníamos acá en el Inga y Miló quería entregar la fibra más fina, más suavita a una mujer del Ilaló para que hile a mano. Y a mí me parecía como una utopía, decía, ¿cuándo vamos a hilar las 25? Y después, ¿cuándo vamos a dar alguna opción a alguna comunidad? Entonces, claro, yo mandé la mitad de esa fibra a la fábrica. Probamos en la fábrica, hicimos hilo, tejimos y claro, nos dimos cuenta que esto fue un error porque los primeros clientes tuvieron inconvenientes con sus prendas porque manchaba, se salía el color artificial prácticamente del hilo hacia otras prendas, picaba. Decía, bueno, ¿qué pasa? En cambio la Lore en un día de sol sacó su vellón, abrió, dijo, esto está más suavito, no, esto está más cerdoso, le voy a dar esto a una mujer del Ilaló, acompáñeme. Yo decía, bueno, vamos. Regresamos al mes y tuvimos un hilo precioso y la prenda que tejió la Lore fue una bufanda que le querían pagar $35 y mis sacos, mis prendas de hilo industrial no me querían pagar ni $8. O sea, yo decía, ¿qué pasa? No estamos bien enfocados o algo pasa y creo que esto nos dio luces para entrar en este proceso, ¿no? Entonces, posterior a esto, tuvimos la oportunidad de viajar a Perú, nos especializamos en el trabajo con comunidades alpaqueras en Perú, con la industria en Perú también y trajimos una norma técnica del Perú para categorizar y clasificar fibra de alpaca, que es la norma técnica peruana 231-300, que la trajimos acá y la propusimos al INEN, a las diferentes entidades del gobierno y después del cabo de un par de años se normalizó y se hizo una norma que es la INEN 2852, que nos da como este proceso de categorización y clasificación de fibra de alpaca en Ecuador. Nos da mucho orgullo de haber traído esta herramienta acá, que no se queda en la industria, sino que se queda en cada mano de cada alpaquero, ¿no? Y hemos logrado valorizar la fibra de alpaca, puedo decir, hasta 10 a 20 veces más que en el Perú, a través justamente de esta clasificación. Qué emocionante y qué lindo aporte. Y lo que me encantó, sin embargo, obviamente, es esta historia de cómo pudiste comparar la industria con la artesanía, ¿no? Que siempre, digan lo que digan, tendrá mejor calidad lo hecho a mano. Pero esta señora de Ilaló, que quienes han escuchado hoy el podcast recordarán que aquí cerca de Quito hay un valle, Tumbaco, donde estamos situados, y que este cerro sagrado de Ilaló ya ha surgido varias veces en el podcast, ¿no? ¿Y quién era esta persona? O sea, ¿cómo sabía hilar? ¿Cómo tú la encontraste? Era una mujer hermosa, viejita, María Chuquimarca, ¿no? Le gustaba un poco la chicha y eso nos causó un poco de problemas. O sea, bebía bastante chicha. Sí. Entonces llegábamos para ver cómo estaba el hilo y estaba chumada. Ajá. Sí, pero finalmente estuvimos súper contentas las dos. Yo tan feliz de ver ese arte en sus manos y de transformar esa fibra natural, bruta, digamos, sucia, en un hilo precioso. Y su esposo sabía tejer en telar de cintura todavía. También. O sea, estos eran guardianes de un conocimiento ancestral, en realidad. Sí. Con ellos empezamos y después fue algo chistoso también que fuimos a las comunidades ya de Chimborazo, comunidades grandes de mujeres hiladoras que están hilando todo el tiempo oveja y les propusimos hilar a mano alpaca con guango yuso. Unas se nos reían, otras como que les parecía algo totalmente absurdo y fuera de... No era el momento, no. Y nosotros como que les decíamos, ¿no? Tienen un arte en sus manos, ya se está perdiendo, eran las viejitas las que hilaban. Poco a poco empezamos ahora hilando. Tenemos un equipo grande de trabajo, nos tenemos los unos a los otros en realidad y somos más de 120 mujeres y 3 hombres. El Feli y 2 más. Tú también tejes No, hilas. no, pero parte del equipo. Como parte del equipo, sí. Ya. Oye, pero hay un dato curioso y histórico en el Ecuador de que no sé si es en todos los periodos antiguos, pero hasta donde yo sabía, antiguamente quienes tejían en el Ecuador eran los hombres, sí. No las mujeres. El ¿Qué telar. sabes de eso? El telar. Sí. El de cintura también. El de cintura, sobre todo ese que es... Sí, algo chévere para comentar también es el rescate justamente del telar de cintura en Penipe. Bueno, Penipe tiene como
una zona de telares muy rica, digamos, muy ancestral. Son elaboradores de ponchos y encontramos una linda familia que desde hace más de 10 años hemos conectado este arte del hilado hacia el tejido. Entonces ahí estamos trabajando con Lucía Villarruel el telar de cintura, en Otavalo con José Luis Farinango y Mercedes Danrango también, un telar manual muy lindo también con puntadas muy propias de esta zona norte, y en Chimborazo con Luis Delgado justamente en Chanchán en Guamote, unas fajas elaboradas en telar preciosas, ¿no? Ahora todo este grupo de gente que está involucrado con ustedes rescatando estos conocimientos, a la final se traduce en prendas de muy alta calidad que ustedes comercializan. Y esto es Pacocha, ¿no? ¿Cómo es el modelo más o menos que maneja? Verás, es chistoso, pero cuando empezamos decíamos, ¿cómo puede ser que valoren tan poco el hilado a mano, valoren tan poco el tejido en telar y la fibra después de criar un animal un año entero? Entonces todo nació así muy idealistamente y soñadoramente, ¿no? Y dijimos, no pueden ganar esto, tienen que ganar algo que sea justo, que ellos valoren su trabajo, su conocimiento, su arte. Y empezó así. Entonces íbamos a la Galería Latina, por ejemplo. Un lugar caro de... Sí, a ver cuánto cuestan. Entonces las prendas de ahí. Entonces decíamos, bueno, entonces si es que ella gana la hiladora tanto y la tejedora y la no sé qué, claro, podemos vender a esto la prenda. Y así es como empezamos. O sea, muy idealistamente y soñadoramente. Pero la verdad es que aunque empezamos como con una utopía, es una realidad y hay un montón de familias beneficiadas y somos un equipo grandote, que es Pacocha. Entonces hay como una distribución más equitativa de los beneficios. Y me imagino que en estas galerías de arte folclórico para turistas, cuando hay de estas prendas, imagino que suelen ser traídas de Perú, Bolivia en realidad, no suelen ser de acá. Exactamente. También descubrimos de ese tiempo que la alpaca en otros países es un mercado súper injusto socialmente hablando. O sea, desde los criadores de alpacas. Y claro, nuestro sueño era cambiar esta historia aquí en Ecuador, hacer algo diferente. Qué hermoso. Sí, actualmente están vinculadas comunidades de Cañar, están vinculadas comunidades también de Chimborazo como Azarati, Jatari Campesino, La Moya, Palacio Real, en Bolívar Culebrillas, en Cotopaxi-Maca, Apagua, en Imbabura, Cajas, Morochos, y también Zuleta ha sido parte del proceso. Entonces creo que ha habido un entendimiento en cuanto a esa reciprocidad que existe entre el manejo de las alpacas, la venta de la fibra, la clasificación, el hilado, el tejido, y a entender que no hay intermediarios, que este es un proceso de red, ¿no? De trabajo en conjunto. ¿Qué futuro le ven ustedes a esto? ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo quisieran que esta historia continúe aquí en Ecuador? Bueno, Pacocha lleva 15 años ya trabajando en Ecuador, entonces sentimos que este proceso se ha enraizado, este proceso se ha fortalecido. Como dijo la Lore, las prendas han sido valorizadas y exhibidas también en Europa, ¿no? En el Ethical Fashion Show en París, en Ginebra. La Bienal Iberoamericana de Diseño también ha tomado como finalista Pacocha. El mismo IPANC ha colocado en el catálogo patrimonial nacional. Entonces, pienso que este proceso se ha enriquecido. Lo que nosotros queremos es que continúe, ¿no? Que nunca se muera, que sea un proceso de generaciones, que nuestros hijos también puedan trabajar con los hijos de los alpaqueros, de las hiladoras, de las tejedoras, y que sea un proceso propio, ¿no? Porque el hilado acá es muy diferente también al que hay en Bolivia y Perú, y la artesanía también es distinta. ¿En qué sentido es distinto el hilado, Lore? Bueno, en Perú la mayoría de prendas son hiladas a máquina. Casi no existen proyectos como Pacocha, digamos, en Perú. Hay por ahí una que otra indígena que hila y teje una gorrita, así. Y también el hilado ancestral del Huango Yuso en Ecuador. También hay el hilado a mano en Perú, pero es diferente. Es como un tipo trompo que lanzas al suelo y se va hilando. Ajá, que es bien bonito. Y tú les ves a las señoras ahí hilando en la calle, ¿no? Sí, y en cambio el de acá es el Huango y el Uso acá arriba, ¿no? En el pecho. Es propio de aquí. ¿Y da un resultado diferente a la final en la fibra? Yo digo que influye mucho la torsión, y en el Perú principalmente influye la industria, porque la hiladora actualmente tiende hacia los patrones de la industria. Entonces te dice, este es el hilo 316 del no sé qué, no sé cuánto, en base a lo que la industria tiene como un catálogo, que creo que se perdió de alguna manera también lo ancestral. Acá el hilado, cuando nosotros nos dicen, ¿y cómo quiere que hile? Como pueda, como sepa. ¿En cuánto tiempo le entrego? En el tiempo que usted pueda entregarnos.
Entonces, claro, tratamos de acoplarnos también a la vida familiar. Sí, eso fue una experiencia linda que al principio decíamos, a ver, para tejer este saco necesitaríamos este grosor de hilo. Entonces digámosles al grupo de hiladoras que hagamos así. Y no es así. No funcionó. No, cada mujer tiene su propio arte. Hay mujeres que les encanta hilar finísimo, casi como un hilo de coser una camiseta. Súper fino. Hay mujeres que quieren el medio y hay mujeres que les encanta hilar grueso. Entonces entendimos que debemos adaptarnos a ese deseo, a ese anhelo y a eso que ya tienen ese arte en sus manos cada mujer. Ahora, estas son las hiladoras. ¿Quién después teje? Porque aquí trajeron unas 3 prendas que están bellísimas. ¿Quién teje estas prendas y quién diseña? Hacemos 2 tipos de tejido. Hacemos el tejido en agujetas y crochet y hacemos tejido en telar. Entonces hay un grupo de mujeres migrantes del norte de Ecuador que viven alrededor de Tumbaco y Quito. Entonces creamos un grupo de tejedoras que hacen en agujeta y crochet, y los telares hacemos, como decía el Feli, en Otavalo, en Quinchuquí, la tela. Y las fajas que usamos para decorar algunas prendas hacemos en Chimborazo. Es un grupo de mujeres súper linda, es un grupo de amigas, digo yo. Ya, ¿y el diseño? El diseño hago yo. ¿Ah, sí? Está bien bonito, está súper bonito. Sí. Y yo ayer les cuento que fui a buscar unas cobijas donde se hacían las más famosas cobijas del Ecuador, ¿no? En Ilana. Las cobijas tigre, todas esas. Ahí me enteré que en realidad casi todo lo que ellos manejan es acrílico y que están perdiendo en realidad el mercado frente a la microfibra que ahora se está importando y creando acá también, que yo no quise saber nada de eso. Estaba buscando cobijas para mi hijo y la cuestión es que me enteré que la microfibra suelta todo el tiempo partículas microscópicas de plástico en el aire. Entonces sí, es un contaminante tenaz. Entonces estuve ahí husmeando y encontré todavía algunas cobijas que ellos tienen de lana de borrego y algodón. Pero me llamó sobre todo la atención, para darles una idea, la cobija tigre de acrílico estaba a $15 y esta otra que encontré era la última cobija de alpaca que les quedaba, porque ya no hay mercado. $50 la cobija. Claro. Y no pude resistirme a pesar de las pobrezas actuales, porque son tesoros que ya no se encuentran realmente. Entonces, que ustedes sigan haciendo esto es una cosa impresionante. Y también me da un montón de envidia de sus guaguas que han crecido acolchaditos, cobijaditos todo el tiempo en alpaca, ¿no? Es un privilegio gigantesco en realidad eso realmente. Para ir terminando, quería que me hablen de las tinturas, que tú dijiste, Felipe, que se corrieron las tinturas industriales. Y es porque les comento, queridas y queridos oyentes, que en poco tiempo más, no sé si es 1 mes o 2, vamos a sacar en nuestra plataforma educativa Madre Semilla un curso de tinturas naturales con Pacocha. Entonces estamos súper emocionados por eso y también por eso les hemos invitado a que estén el día de hoy. Así que denos un abreboca ahí con este tema de las tinturas naturales, por favor. Bueno, en el tema de tinturas y alpacas, creo que también ha sido como parte de esta pasión de ir encontrando lindos diseños, lindos colores y también de explorar esos colores que nos dan la tierra, ¿no? Entonces, desde insectos como la cochinilla, el eucalipto, bueno, el moze, el tocte, el nogal, son plantas y son especies que nos inspiran como para poder tintorear nuestras prendas, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos participado de talleres en cabuya, en algodón, y también ahora lo vamos a trabajar con Madre Semilla, este taller en alpaca, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a aprender ahí? Vamos a aprender a tintorear con algunos colores. Cochinilla. La cochinilla, si es que le alcalinizas o le pones ácido, cambia de color. Entonces vamos a hacer algunas pruebas con cochinilla. Cochinilla no es técnicamente un insecto, ¿sí? Sí, es un insecto que es plaga en las tunas, ¿no? En el nopal. Es una plaga del nopal del cual se saca un color bien interesante. ¿Cuál es? No recuerdo. ¿Púrpura es? ¿O cuál es el color de la cochinilla? Sí, es un color carmín y la cochinilla es del Cocos cacti. Y con limón se hace más fucsia y con bicarbonato se hace más moradito. Uh-huh. Es fascinante, es mágico. Entonces, en el curso lo que vamos a ver es cómo elaborar estas tinturas y cómo aplicarlas a la prenda para que no se corra el color después. Exactamente, mordentando y viendo la diferencia en 3 fibras, oveja, alpaca y algodón. En cada fibra natural tiene otro colorcito. El nogal también es fascinante, el nogal no necesita mordiente, entonces eso le hace más fácil y es súper lindo porque hay 2 técnicas, ¿no? Bueno, hay muchas técnicas, pero las que vamos a aplicar nosotros en el curso es con el fruto macerado y con las hojas. Ninguno de los 2 necesita mordiente y cuando tinturas con nogal
es lindísimo porque metes la prenda en el tinte, le sacas y con el oxígeno se oxida, entonces toma un color. Si quieres un poquito más oscuro, le vuelves a meter y le vuelves a oxidar. Y así las veces que quieres para ir cambiando de color. Ah, qué bonito. ¿Qué es el mordiente? Mordiente es del perro, ¿no es cierto? El muerde. No. Es una sustancia que es como que, a ver, no sé exactamente técnicamente cómo explicar, pero como que abre los poros de los pelos. Entonces la fibra está apta para recibir un color y poder impregnar ese color ahí. Ajá, y nos van a enseñar qué mordientes usar y todo eso. Qué mordientes naturales usar, porque mordientes hay un mundo, pero son súper tóxicos, súper malos para la tierra, ¿no? Entonces no usamos. Pacocha no usa eso. Hemos buscado los menos hostiles, los menos contaminantes. Qué bestia, qué lindo. Yo tengo muchas ganas de tomar ese curso. No sé si quieren añadir algo más antes de despedirnos. Podría contarles algo que siempre digo porque guardo esto en el corazón, y es que cuando yo veo una prenda de pacocha, veo los páramos, veo el agua, veo ese bailar de la paja con el viento, veo a las mujeres con sus manos, con la motivación, con la alegría, con la sonrisa, con el esfuerzo. Veo el cambio de su vida en estos 16 años, su alegría, su sonrisa, ya no su asombro y su braveza, sino su alegría y sus testimonios de que un hijo más estudia, de que se operaron algo, de que su salud está mejor, que su alimentación está mejor. Eso veo detrás de esas prendas, esas sonrisas. Qué hermoso, Lore. Qué trabajo tan espectacular. Feli. Bueno, yo me llevo, así como esta alegría también de los páramos conservados, me llevo, que dijo la Lore, ¿no? Que tiene que ver con un proceso social, una dinámica de cambio que no es una utopía, que no es un sueño, sino una realidad, y que tampoco nos deba hacer la única empresa o el único trabajo, sino que ha motivado que muchas organizaciones, que muchas comunidades, que muchas manos le pongan la mirada a la alpaca y que los páramos estén cambiando, que las alpacas estén bien mantenidas, que nos estén dando fertilidad, que nos estén escarificando semillas por ahí por los páramos, que, bueno, tener estos páramos llenos de agua y de vitalidad. Eso me llevo. Gracias, Javi. Que ves, eso es permacultura en acción, mis queridos y queridas compas que nos escuchan. Yo me quedo con la mirada de la llama linda que está aquí donde David, que es esa mirada tan profunda, esos ojos tan enormes y con esas pestañotas, que al final nunca logro entender lo que me dice, porque parece que me está diciendo algo así. Y nunca logro entenderle del todo y me quedo siempre así, largo rato mirándole, tratando de entender eso que está más allá, esos páramos de los cuales hablan ustedes. Les agradezco muchísimo habernos acompañado y a nombre de todas las personas que admiramos su trabajo, gracias por hacer esa labor. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Un buen día, queridos y queridas oyentes, que disfruten y nos vemos la próxima semana en Radio Semilla.